Estamos nuevamente de regreso con cada uno de ustedes, queridos catequistas, en este su espacio Catequista con Espíritu. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Y estábamos reflexionando antes de irnos a esta pausa sobre esta reflexión del Papa Francisco que da en el clavo sobre lo que nos está pasando a nosotros, cristianos de este mundo. ¿Y qué nos decía el Papa? Dice el Papa, cuando la vida interior, la vida espiritual, se clausura, se cierra en los propios intereses, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que a mí me gusta, pues ya no hay espacio para los demás. Ya no hay espacio para nadie, solo pienso, solo vivo para mí. Ya no entran los pobres, porque no me fijo en la necesidad del otro, sino que vivo quejándome de lo poco que tengo y de lo mucho que deseo tener. Ya no se escucha la voz de Dios, porque Dios es el responsable de mis males, y si es Él el responsable de mis males, no debo escucharlo. Más bien, debo escuchar otras voces que me prometen más que Dios. Ya no se goza la dulce alegría de su amor, sino que se vive en una profunda, permanente, constante tristeza, amargura. Ya no quiero ni siquiera reír, ya no quiero vivir, ya no quiero hacer absolutamente nada, porque la amargura es la que está adueñada de toda mi vida. Ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. ¿Para qué voy a hacer el bien? ¿Qué beneficio eso me trae? ¿Qué gano yo con ello? Por consiguiente, el bien ya no es un propósito en mi vida, sino que lo destierro completamente de la misma. De este modo, termina diciendo el Papa Francisco, los creyentes también corremos este riesgo cierto y permanente. Tú y yo, catequistas, corremos este riesgo que es cierto y que está permanentemente delante de nosotros. Muchos catequistas han caído en él y tú y yo también podemos ser los próximos en caer y convertirnos en seres resentidos, quejosos, nos quejamos de todo, por todo, no estamos ya conformes con nada. Si tenemos este trabajo no me gusta, queremos otro y al obtener el otro pues tampoco me gusta y buscamos el otro. Mi familia no sirve y vivimos quejándonos todo el tiempo de ella. Mis amigos tampoco, mi comunidad, mi parroquia, nada me sirve. Soy una persona resentida, quejosa, que no encuentro nada bien en mi entorno. Y de este modo se va perdiendo mi propia existencia. Y esto no es, decía el Papa, la opción de una vida digna ni plena, ni es el deseo de Dios tampoco para con nosotros. De este modo, mis queridos padres, mis queridos catequistas, querida familia, podríamos decir que ser padre o ser madre en un ambiente como este es más difícil que hace unas pocas décadas. El entorno cultural y social ha experimentado el fenómeno de lo que hoy se conoce como la globalización, que era algo desconocido en épocas anteriores, y esto unido a una capacidad de penetración en el hogar y en la escuela que calificaría de brutal sin precedentes conocidos. Nuestros padres podían, en términos generales, confiar en que la escuela, en los
medios de comunicación y las familias de nuestros amigos participaban de unos mismos principios que los de ellos. Ahora, sin embargo, eso no se puede asumir, pues la cultura dominante responde más a los dictados de esta posverdad de la que hablábamos la semana pasada, que a lo que los padres y madres modernos vivieron cuando eran niños. Además, el acoso de un frente relativista y profundamente individualista ha hecho mella en nuestras familias. La religión ya ha dejado de ser una respuesta del hombre a la llamada de Dios para convertirse en una respuesta del hombre a sí mismo y según su medida. Un sentimiento difuso, bastante incómodo cuando se percibe como un conjunto de obligaciones añadidas por demás a los 1000 reclamos del trabajo, de los compromisos sociales, de los horarios apretados, por una agenda que explota con tantas citas, objetivos y planes de realización personal. En estas circunstancias, o uno se propone educar a sus hijos educándose a sí mismo, o sus hijos serán educados por las corrientes culturales de moda, como de hecho está pasando hoy en día con muchas familias que ya han perdido la capacidad de educar a sus hijos y son las modas quienes se lo están educando. Las redes sociales, la música, sobre todo la música urbana, el reggaetón con este lenguaje obsceno, cargado de antivalores, pues esta es la nueva educación que están recibiendo muchos hijos hoy en día en muchas familias, porque precisamente las familias ya han perdido esta capacidad. La única alternativa en este sentido de educar en la coherencia consiste en educar en la incoherencia. Reza un viejo refrán que quien no vive como piensa acabará pensando como ha vivido. Y una generación cree, pero deja de rezar. La siguiente generación ni reza y mucho menos creerá. Y nosotros, lamentablemente, somos ya de la generación que cree, pero no reza. De tal manera que nuestros hijos ni creerán y mucho menos rezarán. Así que, mis queridos catequistas, queridos padres, queridos abuelos, tíos, todavía estamos a tiempo de revertir esta realidad que nos viene arropando a todos como familia. Todavía estamos a tiempo de ponernos en camino, de despertar de este letargo en el que estamos para hacer algo positivo por nuestras familias. Todavía tenemos un terreno en el que podemos trabajar para sembrar y que pueda crecer y dar fruto la palabra de Dios. Todavía estamos a tiempo de salvar a nuestras familias, porque si bien que el panorama es difícil, sin embargo, no es algo imposible. Está difícil, pero no imposible, esta tarea de iniciar a la vida cristiana a nuestras familias. Pues vamos a nuestra segunda pausa musical. Cuando retornemos, continuamos compartiendo con cada uno de ustedes.